Pues quiero darle primero las gracias a mi Padre Celestial por tomar en cuenta a esta pequeñita, amén, que recién se está levantando y lo único que hace es obedecer. Cuando le dicen, pues te toca predicar, te toca dar un mensaje, pues amén, ¿no? Porque el Señor es quien nos instruye, amén. Cuando usted le diga que haga algo para el Señor, no tenga miedo, usted vaya, porque el Señor lo ha llamado, es por algo. Si Él lo ha puesto, es por algo. Usted no tenga miedo. A veces el enemigo nos susurra, tú no puedes. Eso es mentira, hermano. Usted sí puede, porque el Señor nos ha dado un espíritu de valentía, amén. Alábele que Cristo vive, amén. Bueno, por aquí traje mi pollita como siempre, pero creo que no va a ser necesario, amén. Vamos a estar dando el mensaje bajo el tema el poder de la oración. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Amén. El resultado, miren, ve, nuestro pastor aquí. ¿Cuántos oramos por él? ¿Cuántos doblamos rodillas por él? Y aquí está, miren cómo nuestra pastora, cuánto tiempo oró, clamó, pero ella siempre con su fe puesta en nuestro Padre Celestial, aquel Dios todopoderoso que en su tiempo cumple aquellas peticiones que nosotros hacemos, porque no es a nuestro tiempo, sino en el de Él, amén. Alábele que Cristo vive. Vamos a estar lecturando la palabra de nuestro Padre Celestial en el libro de Jeremías 33:3. Amén. Cuando todos tengan, me confirman con un amén. Gloria a Dios. Jeremías 33:3. Qué hermoso versículo de la palabra de nuestro Padre Celestial que nos ha dejado. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? La palabra del Señor la lecturamos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre amado, Dios de la gloria, gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por tomar en cuenta a esta tu pequeñita, Padre amado, Dios de la gloria. Asimismo, sea usted levantando, Padre amado, Señor, a cada siervo y sierva de este lugar, Padre amado. Padre bendito, que tu Santo Espíritu, Padre amado, sea hablando a través de mí, Señor. Si usted pasando, Padre amado, Señor, un carbón encendido en mis labios, Señor, para que no salga palabra de hombre, sino palabra tuya, Dios amado, Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Es decir, que el Señor nos escucha. Dice, clama y yo te responderé. Pero ¿qué necesitamos, queridos hermanos, para que nuestro Señor nos escuche? ¿Quién me puede decir? ¿Qué necesitamos para que esa oración sea poderosa? ¿Qué más? Pero hay algo muy importante, mis queridos hermanos. Algo muy importante, porque si usted hace esa oración sin aquello tan importante que le estoy mencionando, de nada sirve. Lo que necesitamos es fe. Creer sin ver, mis queridos hermanos. Es eso lo que necesitamos. Pedirle al Señor, creyendo que recibiremos aquello que le estamos pidiendo. Amén. Lo puedo decir, mis queridos hermanos, porque he comprobado el poder de la oración. Aquí tengo mi pollita, pero creo que no la voy a necesitar. Voy a dejar que el Señor sea fluyendo a través de mí. Y hoy, a través de este mensaje, quiero contarles una historia. Una historia de dos mujeres, madre e hija. Pues resulta que una madre clamaba por su hija, porque aquella hija cometió muchos errores en su vida, quizás por muchas cosas que le pasó desde su niñez, desde su adolescencia. Pero aquella mujer cometió tantos errores, llegó al punto de caer en el alcohol,
llegó al punto de que no le importaba nada, incluso hasta sus hijos. Aquella mujer llegó al punto de en algún momento quitarse la vida, mis queridos hermanos. Miren la preocupación de aquella madre al ver a su hija en ese estado, de que no le importaba nada, de que no escuchaba consejos, porque aquella madre le hablaba de la palabra, le decía: hija, cambia, tienes tus hijos, Cristo te ama, pero ella no escuchaba. ¿Por qué? Porque ella estaba cegada, ella estaba viciada del mundo, ella había endurecido su corazón, ella tenía raíz de amargura en su corazón, porque pasó muchas cosas que tal vez su madre no supo en el momento. Pero todo eso fue causando que aquella niña, aquella joven y aquella mujer, porque cuando ya se convirtió en una mujer, ella endureció su corazón totalmente, que incluso quiso hacer daño a otras personas, porque esta mujer fue muy lastimada, fue muy herida, incluso por su propia familia, humillada. ¿Solo por qué? Porque no tuvo un padre, no tuvo una madre cerca. Pero lo que esta mujer no sabía, que tenía el mejor padre, que es Dios. El mejor padre que nosotros tenemos es Dios, porque Él no nos abandona. Nuestros padres nos pueden abandonar, como dice su palabra: aunque tu padre y tu madre te abandonaren, Jehová con todo te recogerá. Y aquella mujer, queridos hermanos, estaba perdida. Llegó a tal punto, queridos hermanos, que su tristeza, según ella, la olvidaba con el alcohol. Se reunía con sus amigas y no le importaba nada que sus hijos estén ahí, y todo era el alcohol. Todo era el alcohol. Que si le pasaba algo, se refugiaba en el alcohol. Que si quería olvidar a alguien, era con el alcohol. Pero era por todo aquello que ella estaba pasando, que ella pasó. Perdió su hogar. Incluso perdió hasta el amor de sus hijos. Sus hijos no querían saber nada de ella. Su madre estaba en otro país, pero su madre nunca dejó de orar, porque Dios le había prometido que su hija estaba en la promesa. Y ella, aquella mujer de fe, no se cansó de doblar rodillas, y todas las noches oraba por su hija, por aquella hija que se sentía sola, que se sentía abandonada entre cuatro paredes. Pero las oraciones de su madre poco a poco empezaron a alcanzarlas, porque aquella madre jamás se rindió, siguió en pie de guerra, pero con una oración llena de fe, porque a aquella madre le tocó pagar el precio. No eran unas simples oraciones de 1 minuto, de 2 minutos, no. Aquella mujer sabía que tenía que pagar el precio para que aquella hija recapacite. Y así fue. Un día aquellas oraciones fueron escuchadas, y aquella mujer, cansada de ese mundo, cansada del alcohol, de aquellas amistades, de ese mundo de farra, de ese mundo de fiesta, que es una mentira, porque es una felicidad momentánea, que el enemigo nos ciega, nos engaña y nos hace pensar que es felicidad, pero déjame decirte que es mentira. De esa manera el diablo nos va destruyendo, acabándonos, porque eso es lo que él quiere, destruirnos. Pero esas oraciones empezaron a alcanzar a aquella mujer, y un día llegó a su casa a las 4 de la mañana, ebria, sola, y se arrodilló, así ebria como estaba. Le dijo: Señor, porque ella creía en Dios, porque desde pequeña su madre la llevó. Cuando un tiempo vivió con su madre, porque su madre a los 12 años tuvo que dejarla para migrar a otro país, pero a la edad de 8 años su madre la llevaba a la iglesia, y a aquella niña le encantaba el evangelio. Danzaba para Cristo, cantaba para Cristo con amor, con pasión.
Y esa madrugada le dijo: Señor, estoy harta de esta vida. Todo lo tengo. Tengo dinero, tengo una profesión, he alcanzado metas, me va bien, tengo belleza supuestamente, tengo una persona que dice amarme, pero no soy feliz. Tengo un vacío en mi corazón, un vacío que aquel mundo y todo lo que me ofrece no puede llenarlo. Estoy harta. Así dijo aquella mujer y se tiró en el suelo a llorar como una niña porque se vio sola entre cuatro paredes. Pero lo que ella no entendía es que aquella madre estaba orando por ella y que esas oraciones empezaban a hacer efecto en su vida. Y Dios utilizó, entre tantas amistades, utilizó a una amiga. Y aquella amiga le decía: vamos a la iglesia. Y esa chica decía: no, todavía no es el tiempo, porque ella según todavía se creía joven, todavía quería disfrutar del mundo. Pero hasta que un día aceptó aquella invitación de aquella amiga, y cuando llegó a la iglesia se encontró con una paz, con un gozo que nunca, pero nunca había experimentado. Se encontró con el amor de Dios a través de sus hijos, quienes la recibieron con amor, con cariño, ese cariño que ella nunca había tenido aún en su propia familia. Y aquella mujer ya no se pudo resistir más. Ella decía: no, todavía no es el tiempo. Ella venía primero de oyente, pero después le fue agradando. Ya su venda empezó a caer, le fue gustando, se fue enamorando de Dios, se fue apasionando por Dios. No sabía ni siquiera orar, pero el Señor le empezó a enseñar a orar. Y ella empezó a tener encuentro con Dios. Aquella mujer empezó a sentir el abrazo de Dios. Aquel abrazo que no tuvo de su Padre en el mundo, lo tuvo de su Padre celestial. Porque ella, entre cuatro paredes, empezó a orar, empezó a clamar. Hasta que un día no se pudo resistir y aceptó a Cristo, mis queridos hermanos. Aceptó a Cristo. Y ella, como les digo, había perdido el amor de sus hijos, el respeto de sus hijos, de su familia y de quienes la rodeaban, por todo lo que veían en ella, por todo lo que ella hizo. Y ella se acercó a Dios y dijo: Señor, yo no voy a hacer nada con mi fuerza, yo todo te lo voy a dejar a ti. Y he aquí el mensaje, el poder de la oración. Porque ella dijo: yo no voy a insistirle a mis hijos, yo voy a dejar que los hechos hablen, que el testimonio hable, que el cambio, la transformación hable. Es eso lo que Dios hace a través de la oración cuando la hacemos con fe. Y Dios transformó la vida de aquella mujer. Y ahora fue el turno de ella empezar a orar por ganar el amor de sus hijos. Y ella empezó a clamar, a doblar rodillas también, a hacer lo que hizo su madre por ella. Ella también empezó a hacerlo. Empezó a clamar. Sabía que tenía que pagar el precio, queridos hermanos. Y empezó a arrodillarse, a orar de una manera muy especial a su padre, pero confiando, creyendo que ella iba a ver ese milagro. Y déjame decirte que tanta fue la fe de esta mujer, a pesar de ser nueva, a pesar de recién estar empezando, pero tuvo fe, que al poco tiempo Dios le empezó a responder. Y como a los 2 meses empezó a ver a su hija en su casa. Su hija empezó a visitarla. Su hija empezó a llamarla, a decirle: mami, te necesito, quiero estar contigo. Y a demostrarle ese amor, porque ella vio el cambio que Dios estaba haciendo en su vida. Y aquella mujer no se cansaba, seguía orando, porque ella quería que al igual que ella, su hija viniera a los caminos de Dios. Y siguió clamando. Y al cabo de 3 meses, mis queridos hermanos,
Dios escuchó su petición y su hija vino a los caminos de Dios. Díganme si no tiene poder la oración. Porque yo lo veo, yo lo siento. Yo veo el poder de la oración siempre y cuando la hagamos con mucha fe. Porque Dios es un Dios de poder, es un Dios de milagro. Siempre y cuando nosotros creamos en Él ciegamente, hermanos. Ciegamente. Porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y ella pudo traer a su hija también a los caminos del Señor mediante sus oraciones. Pero había algo un poco más complicado. Su hijo mayor, porque él no quería saber nada. Él ni siquiera el saludo le daba a su madre por todo lo que ella había hecho. Y esta madre lloraba en silencio porque le dolía ver a su hijo que llegaba o pasaba tal vez por el lado de ella, pero ni siquiera un saludo. Díganme si no es duro eso para una madre, que tu hijo te desprecie, que tu hijo ni siquiera te mire a ver, o que tú le digas: hijo, te invito a la casa hoy. No, mami, no quiero. O que tú le llames y no te conteste la llamada. Pero ella sabía que ella nada podría hacer con su propia fuerza, sino con la fuerza de Dios. Y no se cansó. Empezó a ayunar. Empezó a clamar más y más, incluso en las noches. Dios un día en un sueño le mostró un altar que ella debía hacer en su casa. Y en ese altar ella empezó a clamar en las noches, en la madrugada, hasta que un día vio el milagro. Otro milagro, otra petición contestada a través de la oración llena de fe. Un día llega su hijo y la abraza y le dice: mami, te amo. Y vio el milagro, hermano. Su hijo, el que no quería saber nada de ella, la abrazó, le pidió perdón y le dijo: mami, no sé qué me pasa, pero siento que ya no debo escuchar ciertas músicas, siento que ya no debo ver ciertos videos. Y yo le digo: hijo mío, no te he dicho nada. Y le mostré, porque esa mujer, déjeme decirle, soy yo. Aquella mujer de la cual le estoy hablando soy yo, mi querido hermano. Aquella mujer que Dios ha hecho la obra soy yo. Y yo llevé a mi hijo a aquel cuarto y le dije: hijo mío, mira, aquí está el altar. Aquí es donde yo pago el precio, mi querido hijo. Aquí es donde he estado clamando para poder verte llegar, para poder abrazarte, para poder escuchar un te quiero, mamá. Ustedes no saben el agradecimiento que yo tengo con Dios. Quizás tenga muchos errores, porque nadie es perfecto. Pero tengo un agradecimiento tan grande con Dios que cualquier cosa que Él ponga que haga, yo lo hago con amor. Si tengo que ayudar a alguien, yo lo hago. Pero créanme, lo que Dios ha hecho en mi vida en tan poco tiempo, quizás muchos no me crean, pero estoy ante Dios. Y hoy justamente mi hijo, viniendo del culto que veníamos, él me llama. Incluso me había dejado un mensaje: mami, te quiero mucho, porque empezamos de nuevo a acercarnos, porque sigo orando por él. El día de ayer mi hijo le tocaba exponer frente a todos los padres de familia, y es algo que a uno le da nervios. Imagínense si a uno como adulto le da nervios, peor a un joven. Y le tocaba exponer delante de todos los maestros y los padres de familia. Y yo le digo: hijo mío, no temas, no te preocupes, que todo va a salir bien, oremos. Y antes de que él empiece a dar la prueba, oré con él. ¿Y para qué? Mi hijo salió bien. Pero mientras él estaba dando la exposición, yo lo veía nervioso. Y yo ahí atrás, queridos hermanos, no me importó que me dieran los demás padres de familia, los profesores, pero yo estaba así: Padre amado, Señor, ayúdala, ayuda a tu hijo. Y el Señor me escuchó.
Hasta en esas pequeñas cosas, hermano, tengan fe. Quizás muchos se le burlen, pero no importa. Porque usted está orándole a Dios. No es cualquier ser, es Dios. Y miren, se pueden haber hasta burlado de mí, pero mi hijo fue el mejor de todito de los que expuso. Porque Dios lo ayudó, él estaba muy nervioso. Alábele que Cristo vive, hermano. Cristo es real. Dios es verdadero. Y ese es uno de mis testimonios, queridos hermanos. Y así como Dios ha obrado en mí, también lo puede hacer en ustedes. Mire cómo obró en la vida de nuestro pastor. Tanto tiempo el Señor se tomó, pero así le plació. Fue a su tiempo por él, pero Él escuchó las oraciones, no solamente de nuestra pastora, sino de cada uno de nosotros que estuvimos orando por Él. Qué maravilloso es Dios, hermano. Alábele que Cristo vive. Dios es un Dios maravilloso, un Dios de poder. Antes de culminar, quiero leer otro texto en el libro de Marcos 11:24. Si alguien me ayuda, por favor, a lecturarlos. Marcos 11:24, amén. Lectúrenlo en voz alta, ¿ya? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Nos quiere decir que todo lo que pidan, crean que ya lo han recibido. Amén. Creyendo. Ustedes, hermanos, empiecen a orar de una manera diferente. Todos empezamos así, a veces oramos mal, mis queridos hermanos. Empecemos a cambiar eso. Empecemos a orar siempre con fe, con un corazón dispuesto, creyendo que todo lo que nosotros le pidamos, nosotros lo vamos a recibir. Amén. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? ¿Cuántos de ustedes han visto alguna petición contestada? Amén. Amén. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. Tengo muchos testimonios, mis queridos hermanos, pero el tiempo pues no se da. Pero sí quisiera compartir, porque hay oraciones que también son poderosas, mis queridos hermanos, donde se ven milagros de sanación, y quizás hay algo que yo no les he podido contar, pero también el Señor ha obrado en mí. Él ha hecho un milagro, porque yo tuve un accidente y me hicieron mal la operación. Y un día yo no sabía qué hacer, mis queridos hermanos, de verdad, porque yo le decía, Señor, ya no tengo dinero, ya lo poco que tenía lo gasté en aquella cirugía, ya no quiero pasar por eso, porque imagínense, me fracturé estos dos lados de aquí y el mentón, 2 meses sin poder comer, solamente por sorbete me puse un palillo. Entonces yo le clamaba, Señor, yo no voy a gastar dinero en eso. Algo tú tendrás que hacer, Señor. Y un día, antes de venir a un ayuno, el Señor me puso en un sueño que le pida oración a un siervo. Entonces yo vine, que ahí está mi hermana Maribel, que ante ella también ocurrió todo. Entonces yo le dije, Señor, soy nueva, de repente van a pensar que tal vez estoy un poco loquita, porque eso es lo que pone el enemigo, ¿no? Cuando uno recién está empezando. Entonces yo dije, Señor, si es de parte tuya, dame una señal. Entonces a lo que termina el siervo ya de predicar, termina ya el ayuno, me quedo con mi hermana Maribel y digo, descansemos un rato. Entonces viene el siervo, se sienta al lado de nosotros justamente y empieza a hablar de un milagro que el Señor había hecho en sus encías. Entonces él empieza a hablar y yo me quedo así impactada, y casi era de lo mismo, pues. Entonces yo digo, Señor, esta es la señal. Esta es la señal que te pedí. Entonces yo me voy al baño, me lavo la cara emocionada y de ahí salgo, le digo, hermana, dígale que me ore, por favor, dígale que me ore, porque el Señor me mostró, o sea, que tenía que pedirle oración a Él. Entonces vinimos, le pedimos oración y el siervo me pone aceite y yo sentí que me quemaba, hermanos, porque yo tenía fracturado esto se me movía. No podía ya incluso ya comer, me dolía, que ahí está mi hermana Maribel, yo le decía, hermana, ya no puedo comer, me dolía, pero nadie sabía.
Entonces el siervo empieza a orar, hermanos, y yo empiezo que algo me empieza a quemar, empiezo a danzar y caigo en el piso, queridos hermanos, ahí. Y yo sentí como algo me burbujeaba y la mano de Dios, o sea, me estaban dando. Y fue una operación, hermanos, porque en la noche esto se me inflamó. Me recordó la cirugía que me hicieron meses atrás. Y fue el Señor que obró. Y déjenme decirles, hermanos, que yo era un poco incrédula antes. Yo no creía, o sea, cuando ponían así las manos y oraban, yo era un poco incrédula. Pero mire Dios, como que Él dijo, eras incrédula, ahora vas a ver mi poder. Y el Señor obró, hermanos, y yo sentí como esto se me enderezó y yo ya pude comer y todo. Pero en la noche sí vi que era como tal una operación de un médico de aquí, un humano. Pero era algo sobrenatural porque el Señor fue en el espíritu, pues no. Y esto de aquí me burbujeaba y el Señor me operó. Y ese es otro de los milagros, queridos hermanos, mediante la oración, pero siempre creyéndole a nuestro Padre Celestial. Amén. Creamos siempre en Él, pidamos por nuestros hijos, queridos hermanos, empecemos a orar por nuestros hijos, porque cuando una madre ora en el mundo espiritual pasa algo, queridos hermanos. La oración de una madre tiene un poder que ustedes no se imaginan. Empecemos a clamar por nuestros hijos. Esposas, oren por sus esposos y viceversa. Empiecen a creer en Dios, porque a veces no creemos. A veces decimos sí creo, pero no vemos las peticiones contestadas porque estamos fallando. No tenemos fe. Estamos clamando sin fe. Entonces es eso lo que el Señor quiere, que nosotros creamos sin ver. Antes de recibirlo, nosotros creamos que ya lo recibimos. Amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Este ha sido el pequeño mensaje de mi Padre Celestial mediante su pequeñita. Les pido que se pongan de pie para hacer una oración. Amén.